Protagonistas de la noticia, doctora Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena y ministra en retiro de la Suprema Corte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Joely. Qué gran oportunidad me das de compartir esta gran noticia con tu auditorio. Es que sí. Es una noticia que es muy importante y sobre todo la primera vez que el Estado mexicano, fíjate, cuánto tiempo, ¿verdad? Que el Estado mexicano ahorita hace este registro a través de estas reformas a la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Fíjate que fue una reforma que se aprobó por unanimidad. Quiero decirte que todos los senadores, senadoras de todas las fracciones parlamentarias, pues estuvieron de acuerdo con esta reforma, porque más allá de el registro nacional está el interés superior de los menores. Sobre el registro está el interés superior de los menores del artículo 4 de nuestra Constitución. Y nada más te doy algunos datos que son muy importantes y muy interesantes para tu auditorio. Porque mira, simplemente tenemos que de cada 10 matrimonios en México hay 3 divorcios. Y de esos divorcios, 3 de cada 4 hijos de la pareja divorciada, 3 de cada 4 hijos de la pareja divorciada no reciben pensión alimenticia. Imagínate. Además, 33 de cada 100 mujeres en México, de entre 15 y 54 años, son madres solteras. Entonces, te podrás imaginar la cantidad de padres y algunas madres, que también hay que decirlo, pero muy pocas, pero la cantidad de padres que dejan sin alimentos a sus hijos. Oiga, senadora, ¿pero qué es? ¿Una cuestión de malos usos, malas costumbres, de falta de conciencia, de falta de cultura, de falta de educación? Porque usted lo tuvo que sacar literalmente de la congeladora por una mujer que está poniendo los temas que le interesan a las mujeres, y no por las mujeres, por los niños. Por los niños. Mira, yo estoy feliz en el Senado porque estoy sacando mis temas, los temas por los que he luchado toda la vida. Y sin duda alguna, este es un tema que protege a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Imagínate que los alimentos son todos los días, que la educación es todos los días, los cuadernos, la ropa, dónde viven, dónde tienen su casa, dónde está su familia, dónde los niños requieren de todos los alimentos. Fíjate que se amplió el término de, en esta ley, se amplía el término de, y se da un concepto de alimentos muchísimo más amplios. Se incluye, por ejemplo, el tema médico, el tema de salud incluso mental de los niños, se incluye obviamente educación, muchísimos temas, no solamente alimentos, sino habitación. Entonces es un tema muy completo que fue producto de una sentencia de la Suprema Corte cuando yo estaba en la Corte, y cuando se amplía este concepto de alimentos, ¿verdad?, a otros rubros que no estaban contemplados anteriormente. Y muchas veces también, ¿por qué no decirlo?, la falta de alimentos, de proporcionarles alimentos a los hijos, se da también para lastimar a la madre. Es decir, es una forma también de violentar a la madre, de presionarla, porque obviamente las madres pues no van a dejar de que sus hijos se alimenten y de que sus hijos tengan educación o tengan un techo o estén enfermos y llevarlos a los médicos o a los hospitales inclusive. Entonces, es una forma también de violencia de género. Si tú te das cuenta de esto, también es importante que se diga, porque es el interés superior del menor por una parte, pero también ahí hay un tema de violencia.
También aplica para funcionarios políticos y aspirantes a cargos, porque en esas filas también hay deudores y a veces son los que hacen, deudores políticos, los que hacen más marometas para no pagar, porque son diputados, senadores, quieren ser integrantes de la Suprema Corte o veto a saber, pero a veces esos son los más mañosos y es más complicado que cumplan con sus obligaciones. Fíjate que ahí se amplió también que ninguna persona que esté en el registro nacional de personas deudoras alimentarias morosas puede contender por cargos de elección popular, ni tampoco por cargos jurisdiccionales como jueces, magistrados o ministros también, e incluso no puede llevar a cabo trámites notariales de compraventa de inmuebles. ¿Por qué? Pues porque simplemente, ¿verdad?, están vendiendo los inmuebles. ¿Para qué? Pues para que no tengan ellos manera de que se los embarguen para el pago de alimentos, ¿no? Y también en la solicitud del matrimonio se amplía en este sentido porque el juez del registro civil o el oficial del registro civil, que así se llaman algunas entidades, les indica a la pareja que quiere contraer matrimonio que si alguna de ellas está inscrita en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, ¿verdad?, y que se ha cumplido con sus obligaciones y saca la constancia de que no. Entonces, si no procede tampoco que vuelvan a poder contraer matrimonio. Entonces, es interesante todas estas cosas y el DIF va a ser el encargado de tener este registro nacional. Son 300 días hábiles para la implementación de este registro y 120 días hábiles de las autoridades jurisdiccionales para que den la información para la creación de este registro. Pero creo que acudirán muchísimas mujeres y algunos hombres, claro, pero porque algunas son deudoras también alimentarias, pero la gran mayoría, el 90%, 95% más, son hombres los que son deudores alimentarios morosos, y tendría que sacar el certificado hasta para sacar su pasaporte, para sacar su CURP, para los cargos de elección, o sea, su licencia de conducir. O sea, de verdad que estamos apretándolo ya en este sentido, y sobre todo por los niños, ¿no? Fíjate, en Argentina ya tiene una ley, Perú tiene una ley también de deudores alimentarios morosos, Uruguay la tiene, en Estados Unidos hay un registro central de obligaciones en aportes alimentarios y en el que las personas sancionadas no pueden siquiera sacar su licencia de conducir, y ahí en Estados Unidos se les bloquean las cuentas bancarias. Y es más, ni se les permite acceder a su jubilación y no reciben reembolsos de impuestos. O sea que en este sentido Estados Unidos sí tiene un registro y unas sanciones muy importantes. Así que a mí me da muchísimo gusto que esta ley haya sido compartida por todas las fracciones parlamentarias, ¿verdad?, ampliando el concepto de alimentos y además estableciendo este registro. Senadora, ¿qué otras acciones de protección a las infancias y a la mujer tiene en su lista de pendientes? Perdóname. ¿Qué otras acciones de protección a infancias y a mujeres tiene en su lista de pendientes? Estos temas que usted ya traía desde antes y que ahora está impulsando. Sí, yo ya traía muchos de ellos. Mira, uno de mis pendientes que ya está también siendo dictaminado es un tema de trata, uno de los temas de trata, porque son, muy chiquitas las que están cooptando, sobre todo las organizaciones criminales las cooptan para el tema de trata. Entonces, incluso tú sabes que con engaños ellas a veces caen en las redes de tratantes, ¿no? Y algunas de ellas incluso las embarazan precisamente para tenerlas amarradas, ¿no? Otras, desgraciadamente, hasta la familia las vende. Ese es uno de los temas que todavía están pendientes. Lo que acabamos de hacer también, que me parece muy importante, es la ampliación del concepto de del matrimonio forzado y la penalidad, porque es ya un delito, la penalidad, ampliar la penalidad, pero sobre todo en muchos de ahora, como era matrimonio forzado y es un tema jurídico, ahora se dijo que o
o condiciones análogas, porque ahora ya no se casaban para no caer en el tipo penal, entonces ampliaban a la unión, pero de todas maneras la niña o la adolescente pues caía en esta situación de venta, ¿no? Para la unión o para el concubinato o para el matrimonio forzado. Entonces esto se amplió ya y también fue un tema, esto fue la semana pasada y también fue un tema muy importante porque Sí. tú sabes que esto sigue habiendo aquí en nuestro país. Y Otros temas también muy interesantes, sobre todo en la violencia feminicida. También la violencia feminicida en la semana pasada se amplió el catálogo de cuándo es una violencia feminicida y se agravó la pena tratándose de menores de edad, de niñas, o sea, de jovencitas o niñas menores de edad, se agravaba la pena de feminicidio, así como de mujeres embarazadas, de mujeres adultas o bien con algún tipo de discapacidad. Oiga, Se agravaba en una tercera parte la pena. hablando Se amplió también el catálogo, o sea que sí se está trabajando muy puntualmente, sí, para que los agresores, los victimarios, los delincuentes, los feminicidas no tengan ningún, ¿qué te diré?, lugar en la ley que puedan ellos, que no se les pueda aplicar el tipo penal de feminicidio, tengan alguna situación que no tipifique el delito. Entonces también trabajamos en eso, ya se aprobó también en martes pasado esta nueva conceptualización y homologación del tipo penal de feminicidio. Senadora, usted debe de estar enterada, hablando de la violencia contra las mujeres en términos de violencia digital, contra la periodista Scarlett Camberos y Selene Cortés. ¿Hace falta legislar? ¿En qué sentidos, en todo caso, cuando hablamos de esta violencia digital, de este acoso, de estas amenazas que pueden pasar de lo digital a la vida real y acabar con la vida de estas mujeres? ¿O qué pueden hacer? Porque es lamentable que una deportista se tenga que ir del país. En las redes y en la violencia digital ya acabaron con su vida, Empezando porque ya allí, ya en las redes, ya acabaron con sus vidas, con su imagen, con su autoestima, con su proyección, con su desarrollo personal, con todo, ¿no? Pero sí es importante, se ha legislado también, se ha ampliado en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se amplió también la violencia digital. Esto fue parte también de lo que se hizo en semanas pasadas ahí en la Comisión de Justicia. Sí. Creo que ya inclusive iba a pasar al Pleno, pero tienes toda la razón, la violencia digital es una de las peores violencias porque además estás indefensa ante estas redes sociales, a veces anónimas y a veces que te exponen y te exhiben y que te violentan de una manera verdaderamente deshumanizante. Y por cierto, quemar simbólicamente, reitero, a la ministra Piña, pues no tiene cabida en ningún acto y usted ha sido de las pocas que ha sido muy firme en este punto. No importa cuál sea nuestra bandera política, nuestra preferencia electoral, este tipo de acciones no deberían de tener cabida, senadora. No deberían tener cabida. Mira, como yo dije, más allá de que ella estuvo conmigo como secretaria de Estudio y Cuenta, cuando yo llegué a la Corte pregunté quiénes eran las secretarias de Estudio y Cuenta más calificadas y varias personas me dijeron que ella estuvo conmigo desde que ingresé en 1995 hasta que ella se hizo jueza de distrito. O sea, salió de la Corte, salió de mi ponencia para hacerse ya jueza de distrito, lo cual me dio un enorme gusto, y después ya magistrada de circuito hasta ser ministra de la Corte y hoy presidenta, que es verdaderamente impresionante. Que yo nunca soñé ser presidenta, mi querida Joely, por una razón muy sencilla. Yo integraba el Pleno con 10 hombres y mi persona. O sea, no había manera de que yo pudiera tener un voto por parte de ellos, pero así no había manera, a pesar de que eran muy amables, muy gentiles conmigo, pero en alguna ocasión yo le pregunté a uno de ellos, varios de ellos ya han fallecido porque son de generaciones muy anteriores, pero eran progresistas y uno de ellos le pregunté yo, dígame una sola razón por la cual una mujer no puede ser presidenta de esta Suprema Corte. Y me la dio.
y me dijo, quiero decirle Olguita, porque me llama Olguita muy cariñosamente, es un ministro ya mayor de 70 años, y me dijo, a ver, no nos gusta que a los hombres nos manden. Esa fue su respuesta. Imagínate, así, con esa respuesta tan simple, pero tan fuerte. Y que por desgracia sigue siendo una realidad, senadora. Afortunadamente, pues van abriendo esta brecha en diferentes ámbitos, en su caso en el legislativo. Le agradecemos a Olga Sánchez Cordero estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. La invito a conversando, me tiene que decir, aprovechando que la tengo en vivo, que sí, para verla y conocerla un poquito más a fondo. Muchas gracias, Yoli. Por supuesto, estoy a tus órdenes y me encantará. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos y, por supuesto, también en las redes sociales. Ya que hablamos del tema de violencia contra las mujeres, este 21 de marzo, una niña de 14 años de edad dio a luz en el hospital materno